Filipenses 2, vamos a estar leyendo del 1 al 11. ¿Me regalan un fuerte amén, hermanos? Amén. Bueno, dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Gracias, amado Señor Dios Padre, por esta palabra, amado Dios. Gracias por este tiempo, Señor. Te pido que seas tú, Señor, hablando, Padre, amado Santo Espíritu, que seas tú hablando y direccionando este tema, Señor, que tú me has dado para compartir con este pueblo tuyo, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que afiles el oído espiritual de mis hermanos, Señor, que abra su corazón, Padre, para que puedan atesorar la palabra, para que puedan recibirla con agrado en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, sé tú hablando, Padre, a este pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, amado Dios, bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Este mensaje, como bien ven, es un mensaje que nos exhorta a la unidad. Amén. ¿Cuántos saben que la unidad es muy importante en una iglesia, en un pueblo, en una familia? Amén. ¿Cuántos lo saben? Gloria a Dios. La unidad es muy importante. No puede haber división en ningún, ni siquiera en nuestro hogar, ni en la iglesia, ni en ninguna, nada. ¿Ah? Ni en el trabajo. Nada en el trabajo, nada. Muy bien por eso. Nada de eso, hermanos. Y aquí el Señor nos habla en esta palabra, dice aquí en el 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, que nosotros no podemos sentirnos superiores al hermano que está a la par. Ay, que porque yo sirvo y el otro no sirve, yo soy superior. Eso no es así, porque eso trae división. Una vez que nosotros le partimos eso al hermano que está a la par, le hacemos sentir ese menosprecio, el hermano se va a sentir desanimado. Y eso trae división y por ende también puede traer hasta la caída de una iglesia. Amén. ¿Cuántos lo saben? Y dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y a veces, hermanos, suena feo decirlo, pero a veces nos falta mirar más por los demás que por nosotros mismos. A veces andamos muy preocupados que nosotros, que la situación que nos está pasando, que esto y que lo otro, y se nos olvida mirar con un poquito más de atención al que está a la par. Mirar con misericordia. Exactamente, nos falta a veces misericordia y bondad. Y eso pasa en muchas iglesias que últimamente están mirando mucho por lo suyo y no por los demás. Y se supone que tenemos que ser un pueblo unidos,
Un pueblo que nos apoyemos unos con otros, amén. Que nos alentemos con palabras de aliento a cada uno, que estemos atentos, porque la palabra también nos enseña que debemos nosotros de cargar la carga de los unos por los otros, dice la palabra de Dios. Entonces, a veces nosotros, no, yo ya tengo suficiente problema, y no debe de ser así. No debe de ser así. Y aquí vemos que Pablo estaba incitando a los creyentes a poner los intereses de otros antes que los propios, para así de esa manera imitar a Cristo. Amén. Porque Cristo, siendo quien Él era, se despojó de la igualdad divina, se despojó a sí mismo, aleluya, para hacerse humano, al igual que nosotros, porque Él es Dios, y Él se despojó de esa divinidad y se volvió humano, tomó la forma humana como nosotros, y así poder venir a servir a los demás. Porque Cristo no vino a ser servido, siendo Él un rey, siendo Él un Dios, Él no vino a ser servido. Entonces, ¿por qué nosotros podemos pensar que podemos ser servidos por el hermano que está a la par? O por otra persona. No podemos, tenemos que dejar ese orgullo a un lado y ponernos más al servicio de las personas sin pretender que nos sirvan a nosotros. Y un buen líder tiene que ser un buen servidor, saber que venimos a servir y no a ser servidos. Amén. Dice que Jesús dejó lo divino para poder servir a los demás y obedecer, para así de esa manera exaltar a Dios. Porque cuando nosotros servimos a los demás por encima de la condición de lo que estemos pasando nosotros, exaltamos el nombre de Dios. Dios se glorifica de manera sobrenatural cuando Él ve que nosotros, a pesar de, qué sé yo, X situación que estemos pasando, vamos y le echamos un hombrito al hermano que está a la par. Amén. Al vecino que está ahí en una situación difícil. Cuando nosotros hacemos eso, el Señor se agrada. Para el Señor es agradable ver que sus hijos hagan y sigan el ejemplo de Jesucristo. Amén. Esto, hermanos, es un llamado a que como pueblo de Cristo tomemos como ejemplo a Jesucristo y nos despojemos de todo aquello que no nos está dejando crecer como pueblo de Dios, como iglesia de Dios. Porque hay cosas que si nosotros nos volvemos egoístas no crecemos. Que si nosotros nos ponemos ahí como que jalo yo para acá y el otro para allá y no estamos en un mismo sentir, eso trae división y no trae crecimiento. Y hay que ver que una iglesia va a dar frutos de lo que esté pasando en esa iglesia. Si está dividido, va a dar frutos de división. Y si está creciendo, son frutos de crecimiento lo que van a dar. Por eso yo de alguna manera, hermanos, yo sinceramente, cuando la hermana mencionaba toda esta situación, sentí como un temor porque yo dije, Dios mío, ni siquiera nos han preparado y nos están mandando a las calles a lo grande, así, como un soldado de esos que vaya y vea a ver, ¿verdad? Pero yo dije, eso significa que nos vamos a crecer. Estamos creciendo porque hemos estado orando e intercediendo y pidiendo a Dios que nos ayude a crecer. Y de alguna manera, ¿cómo vamos a crecer si no salimos por el pueblo que está afuera? ¿Verdad? Entonces, gloria a Dios, yo por un momento yo dije, yo sentí así como, Dios mío, no nos han preparado para esto, pero si el Señor nos está mandando porque confía en nosotros. Confía en nosotros como sus siervos, porque somos siervos del Señor y a eso nos manda el Señor a servir. Amén. Y a traer pueblo suyo que se está perdiendo allá afuera. Gloria a Dios. Hay mucha juventud allá afuera muriéndose con cosas que el enemigo les pone, ¿verdad? Apartándose del camino, quitándose en la vida, metiéndose en vicios, en malos caminos. Y nosotros aquí simplemente predicando a nosotros mismos, pudiendo ir a predicar allá afuera. Amén. Así es, gloria a Dios. Es necesario también, hermanos, que nosotros dejemos el orgullo, porque esa es una de las cosas que como iglesia, en la iglesia no puede haber ese tipo de cosas. La persona orgullosa no va a crecer. También otra de las cosas que tenemos que tener cuidado es con el favoritismo. Tener cuidado con poner favoritos y hacer que el hermano que está a la par se sienta menos. Porque se supone que somos un cuerpo en Cristo, que estamos juntos. La misma palabra nos enseña
que el cuerpo tiene muchos miembros, pero todos forman uno solo. Amén, amén. Uno solo en Cristo Jesús. ¿Cómo puedo yo dañar esta mano? Imagínese usted, ¿qué voy a querer yo dañar esta mano si sé que no voy a poder ciertas cosas sin esta mano? Entonces, ¿cómo yo voy a tener así el descaro de dañar a un hermano que está a la par? Ay, santo. ¿Cómo voy a poder crecer? No voy a poder crecer como iglesia, porque eso va a llevar a que las personas comiencen, como quien dice, a migrar a otros lados. Sí, amén. Porque ¿quién va a querer estar donde no lo hagan sentir bien? Lamentablemente así es. Entonces, como pueblo tenemos que tener esa responsabilidad. Dejar el orgullo, dejar el favoritismo, y también otra cosa es la queja. Porque muchas veces nos vivimos quejando de todo y por todos. Sí, amén. Muchas veces, ay, no es que el hermano, es que la hermana, es que tal cosa y que todo eso. Yo les voy a decir una cosa, que en el ámbito espiritual eso se siente. Eso se percibe. La persona que anda espiritualmente percibe y se da cuenta, porque Dios revela. Dios revela esas cosas y es muy feo. Eso trae el desánimo. Eso trae el desánimo, eso trae como que ya uno como que va perdiendo la fuerza, como que uno... Porque yo sé que uno tiene que venir a la iglesia a servir por Cristo, no por los demás. No porque los demás me vean que yo, uy, aquí, qué gran predicadora. Que me falta mucho, pero me entiendes, es un ejemplo. Sí, o sea, no es para eso. Yo sé que hay que venir más que todo por Cristo, pero sí se siente feo cuando uno se siente como que lo está mirando rarito, como que ya no es la misma vibra de antes, porque esas cosas se perciben. La persona espiritual va a poder percibir eso. Amén, el que tiene el discernimiento lo percibe. Así que eso es una de las cosas que tenemos que ir dejando de lado de una vez, porque eso se ve mucho, y qué feo es que visiten una iglesia, o uno visitar una iglesia donde se sienta esa vibra. No le van a dar ganas a uno de seguir yendo. Entonces, debemos de comenzar más a estar por Cristo primeramente, y segundo, a servir y a cambiar cositas que quizás al Señor no le gustan. Amén. Porque aquí venimos a ser restaurados. Amén. A tener esa conversión. Aquí vienen muchas personas que necesitan restauración. A muchas iglesias, a la iglesia llega el que necesita ser restaurado. Ahí no llega el que nada más quiere ir por perder el tiempo. No es así, porque a una iglesia vamos a recibir de Cristo, a recibir restauración, esa conversión que nosotros necesitamos. ¿Cómo me convertí yo? Yo primeramente fui a una iglesia. Amén. Y qué bonito es poder llegar a una iglesia donde uno se sienta cómodo. Sí, amén. Y entonces este pasaje nos insta a reconocer que quizás podríamos estar fallando en algo. Quizás, yo no es que yo venga como querer como que se sientan atacados, no, porque es un mensaje de parte de Dios. Y Dios sabe que cuando yo dije, Señor, es más, yo le dije, Señor, ¿me cambias el tema? Yo le dije, Padre, no me puedes cambiar el tema porque no sé cómo acomodar esto. Pero el Señor, o sea, Él me ha dado algunas revelaciones, algunas cosas así. Entonces el Señor me ha incitado. Todavía hoy en la mañana me voy a confirmar esta palabra con el mensaje que la hermana dio. Me lo reconfirmó. Y yo me sentí, de verdad, yo venía sintiéndome mal, porque solo Dios conoce mi condición de salud. Pero ese mensaje que la hermana dio, esa confirmación, eso a mí me devolvió la vida, como yo me estaba sintiendo. Yo no sabía si iba a ser capaz de venir a pararme aquí por como me estaba sintiendo en ese momento. Pero Dios, en su gran misericordia, cuando Él nos usa y Él nos manda, hay que obedecer, así no nos sintamos bien. Amén. Entonces, quizás lo que nosotros debemos hacer es revisar. Yo sé que nosotros somos muy unidos y todo eso, pero quizás debemos revisar más y buscar que tal vez por donde tal vez hay una endijita que estamos dejando por ahí, ¿verdad? Para que podamos crecer. Porque yo sé que Casa Restauración va para cosas grandes, pero necesitamos crecer. Amén. Porque yo no he visitado muchas iglesias, sinceramente, pero he escuchado testimonios de iglesias que caen, de iglesias que se dividen y quedan desoladas, de iglesias que los miembros comienzan a buscar otro lado porque lo que se está viviendo dentro de la iglesia no es agradable para nadie, porque ya nadie está por los demás, está por cada quien y todas esas cosas. Y entonces eso es muy feo, ¿verdad? Que Dios me agarre confesado, no nos pase una cosa así, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. Tenemos que aprender, hermano, una de las cosas más importantes es aprender a tener la mente de Cristo.
como decía, creo que la hermana algo mencionó, tal vez no era una palabra, pero lo voy a entender así. Tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Y cómo piensa Cristo? En restaurar a los demás, en darle salvación a los demás, amén, en levantar al caído, en libertar al preso de corazón, de espíritu. Esa es la mente de Cristo, trabajar más. Si lo vemos por este ejemplo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno mismo, son tres y a la vez uno mismo, trabajan en conjunto. No trabajan que uno por aquí y que el otro por allá y que el Padre se enoja porque el Hijo dijo tal cosa y el Espíritu Santo enseñó otra. Así no es. ¿Me entiende? Trabajan en lo mismo, son uno mismo. Gloria a Dios, y nosotros tenemos que ser uno mismo porque somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Y qué nos enseña esto también? La humildad. Tenemos que tener humildad y amor en Cristo. Ese amor que debemos de tener los unos por los otros. Amén. Ese amor que debemos de tener por ir y levantar al que está allá, como más para allá que para acá. Ese amor que debemos de tener para darle una palabra de aliento a una persona. A veces uno dice, no, pero que yo le voy a estar hablando a esa persona. Si esa persona, ese corazón que tiene y no quiere entender y que tal cosa. Pero nosotros en algún momento no quisimos entender tampoco. Y todos tenemos una lucha. Y esto, sinceramente, antes de yo poder venir a predicar esto, el Señor me lo habló a mí. Me lo hizo saber a mí que había cositas que yo tenía que cambiar. Porque quizás se me estaba formando como un orgullo ahí. Y como un esto, no, es que aquel ya tomó su camino. Así no son las cosas tampoco. Porque Cristo, siendo quien Él fue, se despojó de lo divino para venir por todos nosotros que al final somos pecadores. Aquí nadie puede decir, no, es que yo, ya, porque yo soy predicador, porque yo soy pastor, porque yo soy evangelista, porque Dios me usó para sanar a fulano de tal, ya yo soy santo y no peco. Increíblemente, por más increíble que parezca, el hecho de que no matemos a alguien o que no andemos adulterando o en fornicación o diciendo malas palabras o en borracheras, no quiere decir, cuidado, porque también no quiere decir que no estemos pecando, porque cuidado, y si el no ayudar al que está necesitado se convierte en pecado. Sí, porque, perdón, en la palabra dice, me viste desnudo. ¿Cómo? En la palabra dice, me viste con hambre, no me diste de comer. Es exactamente eso que dijo el Señor ahí hace un rato. Dice, y no me vi, y no me vestiste. Me viste enfermo y no me visitaste. ¿Cómo podemos decirle, Señor, Señor? Santo. Si nos va a decir, apartados de mi hijo del mal, porque no te conozco. Porque no estamos alimentándolo a través de la persona que está necesitada. Entonces, eso se convierte en un pecado. Santo. El no ayudar a una persona que está necesitada. El pensar que, uy, no, es que tal vez tengo un dinerillo ahí, pero es que no, porque es que tal cosa y el otro ahí. Aguantando hambre. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que somos seguidores de Cristo? Porque la palabra de cristiano significa seguidor de Cristo. Amén. Si tenemos que tomar la mente y el ejemplo de Jesucristo. ¿Y qué hizo Jesucristo? Se despojó por venir por todos nosotros. Aleluya. Aún sin merecerlo. Sí. Entonces, ¿cómo podemos pensar que el fulano de la par no se lo merece? Que nosotros tal vez quedemos apretaditos, o tal vez en alguna ocasión por algo, por echarle una manita. Sí, no. O sea, tenemos que también, hermanos, tener ese amor que Jesucristo nos enseña. ¿Cómo decimos que tenemos los frutos del Espíritu Santo si no estamos dando testimonio de eso? Tenemos que dar testimonio. ¿Cómo vamos a dar testimonio de Jesucristo si no hacemos lo que Él nos manda? Y al final, el enemigo, eso es lo que está esperando. Que la iglesia abra una brechita por ahí para venir y a barrer con todo el mundo. Una iglesia que está así, que están unos por aquí y otros por allá y que no están ni para escuchar al que está a la par, va a ser lamentablemente derrubada. ¿Qué reino se pone? Algo así dice la palabra, ¿qué reino se divide entre él? O sea, no puede, jamás. También debemos de aprender a servir con humildad en el servicio de Dios, porque Jesús nos deja ese ejemplo a nosotros como pueblo de Dios. ¿Qué hizo Jesucristo? Se despojó. Dice la palabra de Dios dice que Jesús, siendo Dios, no se aferró a su posición, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en su condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros tenemos cositas a las que todavía nos aferramos.
cosas que no nos dejan crecer y avanzar, que no nos dejan tener ese amor total que Dios nos enseña, porque hay cosas a las que todavía nos aferramos. Y tenemos que despojarnos de cosas, de muchas cosas, para poder seguir el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo se despojó a sí mismo. Imagínense quién se despojó. Solo Jesús. Y no bastó con despojarse y volverse hombre, sino que dio su vida por nosotros. Murió por nosotros. Hoy en día a una persona le cuesta dar la vida por otra. Le cuesta muchísimo, pero Jesús no lo pensó. No lo pensó en ningún momento. Él dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Y qué nos enseña esto? Que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio y en el servir a los demás, y no en exaltarnos a nosotros mismos. Ahí está la verdadera grandeza. Cuando nosotros venimos humilditos ante los pies de Cristo y le decimos: Señor, mándame a mí. Mándame a mí a restaurar a aquella persona, a predicarle la palabra. Yo soy una persona que yo le he tenido que decir: Señor, cambia muchas cosas de mí para yo poder servirte como tú quieres servirme. Perdón, como tú quieres que yo sirva. Porque hay cosas todavía a las que yo digo: Dios mío, no, siempre una excusita. Porque así es, porque yo, así es, yo lo tomo porque el Señor primero me lo habló a mí, ¿verdad? Y porque solo el camino a la humildad lleva a la verdadera gloria. Por eso Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, y todo esto para la gloria de Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús hay poder. Amén. Para echar fuera todo lo que quiera meterse en la iglesia a traer destrucción. Amén. En el nombre de Jesús hay poder para levantar al caído. En el nombre de Jesús hay poder para ser sanado. Aleluya. Para que el Señor sane a una persona. En el nombre de Jesús se rompen las cadenas de todo aquel que esté atado. Amén. A cadenas generacionales. Para eso venimos a los pies de Cristo, para ser libertados, amén. Para ser sanados, para ser mejores personas también en Cristo, para ser restaurados. Y esta casa es una casa de restauración. Y por eso es que el Señor insiste tanto en hablar de la unidad, en hablar de que siempre estemos juntos, y que no es que uno ora y el otro no quiere orar y se rebeldea y todo eso. O sea, ¿cómo así? Si somos poquitos, ¿cómo es posible que no podamos ponernos en oración todos? Sí, amén. Suena feo, pero tenemos que ponernos un poquito más. Siempre andamos arrastrando la cruz del otro. Sí. Así no puede ser. Pegado de la yugular del otro. Ajá. ¿Y la palabra qué dice? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Es así, verdad? Tome su cruz, cargue y sígame. Y a veces, lamentablemente, lo que más cansa es que tengamos que arrastrar la cruz del otro porque el otro no quiera poner de sus partes. Yo sé que estamos para ayudar a los demás, pero si ya estamos aquí todos juntos, ¿por qué no ponernos un poquito más al servicio del Señor y ponernos en oración, en intercesión, si tanto por lo que hay? No, nuestra familia no necesita ser libertada. Hay mucha familia que necesita ser libertada. Hay mucho pueblo allá afuera que necesita ser libertado. Y muchos de los ataques que vienen es por falta de oración. Es por falta de un pueblo que se una y que le haga la guerra al enemigo como tiene que ser. Y por misericordia de Dios, ahí vamos luchándola, ¿verdad? Aunque seamos unos poquitos. Entonces, como pueblo de Dios somos llamados al servicio de Cristo y también al servicio del prójimo. Eso, hermanos, elimina todo egoísmo y toda vanagloria en nosotros. Jesús pudo bien haberse vanagloriado, porque Él era Dios. Él pudo haber venido. ¿Ustedes creen que Jesús no tenía el poder para venir y hacer que todos se arrodillaran y estuvieran consumidos ahí en el suelo por Él? Jesús pudo haber venido a hacer eso, porque todos eran pecadores y no se merecían que Jesucristo, no merecíamos que Jesucristo viniera. Él tenía el poder de haber usado su dominio como rey, como Dios, y poner a todo el mundo en el suelo, pero no. Él no se vanaglorió, Él vino a servir. Él siendo Dios, imagínense ustedes, gloria a Dios, Él se despojó a sí mismo para servir.
y con amor a los demás. Él puso la necesidad de los demás por encima de la vida. Él no tenía ni siquiera un techo, más bien nosotros vivimos en lujo, sinceramente, porque Jesucristo no tenía ni un techo. Él andaba de calle en calle, él andaba quien le diera donde dormir. Entonces, y nosotros reposar su cabeza, dice la. exacto. Amén. Entonces, y ahora nosotros nos ponemos de delicados. Porque así es, ahora nosotros nos ponemos de delicados, nosotros tenemos que también, yo a veces he dicho, Señor, me falta humildad. Me falta humildad. Y sinceramente yo lo sigo diciendo, me falta humildad. Porque uno quiere tener más y más. Y no quiere decir que no se pueda, porque el Señor también le provee, ¿verdad? Al que se esfuerza con el sudor de su frente para tener las cosas. Pero que eso no haga que usted se engrandezca y que usted quiera venir ahí a atropellar a los demás. Amén. Gloria a Dios. Porque hoy en día lamentablemente se busca más la vanagloria que glorificar el nombre de Dios. Hoy en día preferimos más que me vean, que yo hice, que yo aquello, y no darle la gloria a Dios. Y todo lo que el Señor nos permite hacer, ya sea levantar a alguien, ya sea que alguien sea sanado a través de la oración de nosotros, ya sea lo que sea, es porque Dios lo permite. Es porque Dios lo permite, porque nada sucede en esta tierra sin que Dios lo permita. Y Dios usa al que Él quiera usar. Amén. Y también a aquel que se somete a la obediencia de Cristo. Porque eso también, por eso la palabra nos enseña que hay que someternos al Señor para que el diablo huya. Resistir para que el diablo huya. Pero primero el sometimiento. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado y ver, porque hay que usar también otros ejemplos y ver que no nos pasen ciertas cosas a nosotros, que pasan en otras congregaciones lamentablemente. Dejar el orgullo, ayudarnos un poquito más, dejar eso de que, ay no, es que ya yo estoy cansado, yo sé que eso trae cansancio. El servicio de Dios trae cansancio, hay momentos en los que uno siente que la carga pero dice la palabra de Dios, venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. En Cristo todo es posible, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra de Dios. Y dice aquí en Mateo 20, del 26 al 28, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, así como Jesús lo hizo, así tenemos que hacerlo nosotros también. No pretender que el hermano Nairan, como él no predica, por un ejemplo, entonces que vea a ver cómo me sirve y me traiga todo y está a los pies míos. Así no es. No estoy diciendo que pase eso, es un ejemplo nada más. Gloria a Dios, es un ejemplo nada más. Porque esa es la verdadera grandeza en el reino de Dios, la que proviene de la humildad a los demás, dedicándonos a servir y no ser servidos no ser servidos. Ese es el ejemplo que Jesús nos dejó. Entonces tomemos a Jesús como ejemplo y no tomemos como ejemplo muchas otras cosas que se ven por ahí. Porque el diablo siempre va a venir a querer como que usted sienta de que no, es que yo tengo la razón en todo. Es que yo, como soy, qué sé yo, el que sirve en la iglesia o el pastor o el evangelista o algo así, entonces yo soy el que tengo la razón y nadie tiene derecho a opinar. Así no es tampoco, tenemos que tener cuidado con eso. Porque qué bonito, hermanos, que aprendamos ese ejemplo de Jesucristo. Que podamos estar más en armonía entre los hermanos. Que podamos más como ayudarnos unos a otros. Tomar ese ejemplo de Jesucristo. Amén. Qué bonito que entre todos oremos. Una iglesia que ora es una iglesia que difícilmente es derribada. Pero necesitamos ser unidos. Porque eso es lo que nos va a llevar a la unidad. La oración unánimes. La pastora tiene muchos de ese versículo. ¿Cómo es que dice? Cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Y muchas veces venimos ahí como haciéndole hacha al otro. Muchas veces, yo le voy a decir, hay momentos en los que uno llega a un lugar y de una vez el primero se le enjacha un lazo. Y se siente feo, ¿verdad? Que no nos pase eso, no, que seamos nosotros que estemos enjachando al de la paz. Porque eso se siente muy feo. Entonces, ¿por qué creen ustedes que va a pasar
¿Qué va a pasar si nosotros andamos en desunión? ¿Qué piensan ustedes que puede pasar? Alguien que me diga qué piensan. Se divide la iglesia, se cae la iglesia, se caen los ministerios. Absolutamente todo. Pero Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere ver que somos tan poquitos y ya el Señor quiere mandarnos a cosas grandes. ¿Ah? Gloria a Dios. Eso no, me van a decir que eso no es sagrado de Dios. Eso es sagrado de Dios y de alguna manera honrar el sacrificio de cada uno. Y me dieron otros 50. ¿Ah? Yo pedí 50 y me dieron otros 50 sin yo haberlos pedido. ¿No pediste? En las cajitas yo pedí 50 porque yo calculaba y me dieron otros 50. Imagínense. Hermana, somos poquitos a los ojos de los hombres, pero somos un montón a los ojos de la presencia del Señor. ¿A de qué? A la presencia del Señor somos. Amén. Amén. Y esas son las cosas que Dios hace exactamente cuando uno lleva las cosas a la presencia de Dios como iglesia. Aquí se ha orado porque haya más obreros. Aquí se ha orado por un crecimiento de la iglesia, a nivel de iglesia. Amén. Y entonces, pero necesitamos ir. Porque ¿cómo? Entonces, yo sé que Dios añade lo que tenga que añadir, pero tampoco nosotros nos podemos quedar sentados esperando que todo venga. Hay que luchar por eso. Hay que luchar por la bendición, hay que luchar porque la iglesia crezca. Amén. Aleluya. Y aquí no es como que eso es usted, porque usted es la que sirve en la iglesia. Yo que tengo que ver. Les adelanto. Ay, es así. Les adelanto. Ay, Jesús. Dice que y cuando hay unidad en el pueblo de Dios, el fruto del amor es el primero que se va a hacer visible. Ese es el primer fruto que se va a hacer visible en una iglesia. El amor. Y eso es lo que más nos cuesta, amarlos, amar a los hermanos. A veces hasta nos cuesta más a nosotros mismos. Eso va a producir madurez espiritual, dice que madurez espiritual y estabilidad espiritual. Dice que el amor fraternal, el gozo y la paz son efectivos en el servicio y la glorificación de Dios al permanecer unidos en la vida verdadera. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Dice que cómo podremos nosotros dar testimonio del amor de Dios si no somos capaces de demostrárselo al hermano. Amén. Bendito sea el Señor. Una iglesia, como bien les decía, una iglesia unida va a dar frutos de crecimiento. Amén. Y algo muy importante es que la unidad evita el zarandeo por falsos profetas. Aleluya. Porque sabemos que en las iglesias llegan falsos profetas. Muchas veces hay que tener ese discernimiento, estar despiertos. Y la única manera de estar despiertos es que la iglesia esté unida en oración. Aleluya. Que estemos unidos en oración como iglesia, porque van a llegar muchos a querer engañar, a querer imponer doctrinas que no vienen en la Biblia, a querer poner cosas por encima que no son reales. Entonces, si nosotros estamos dormidos como iglesia, no estamos en unidad, no estamos en oración, pidiéndole al Señor ese discernimiento que necesitamos como iglesia, cuando esos falsos profetas entren, vamos a caer. Vamos a caer. ¿Y qué vienen a hacer esas personas? A traer división. A traer división, eso es lo que vienen a hacer, a traer engaño para que usted se comience a pensar en cosas que no son ciertas. Hay que tener cuidado porque la palabra nos enseña que en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas que van a venir a engañar con falsas doctrinas que no son. Pero es importante que la iglesia esté en oración, en vigilia, en ayuno y en meditación de la palabra. Porque ¿cómo obtenemos conocimiento si no estamos escudriñando las escrituras? Necesitamos escudriñar más las escrituras como iglesia. Necesitamos más el conocimiento de parte de Dios. Ese discernimiento que nos va a hacer que nosotros nos perdamos en cosas que no vienen de Dios. Porque eso va a suceder. Aquí pueden llegar personas y si nosotros no estamos a querer predicar y si nosotros no estamos atentos, ¿qué va a suceder? Nos vamos a dejar engañar. Entonces, cuando hay un pueblo unido en oración y en un mismo clamor, en un mismo sentir, en una misma mente, como dice la palabra de Dios, no le vamos a dar chance, no le va a dar chance al enemigo para que ni a los que Dios use para que entren a hacer de las suyas, ¿verdad? Dice aquí
Dice en 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Todos tenemos que estar en un mismo sentido. No es que porque yo pienso esto y el otro hermano empieza a pensar otra cosa y entonces no vamos a estar en desacuerdo. No podemos ser una iglesia que esté en desacuerdo. Tenemos que pensar lo mismo, tenemos que sentir lo mismo. Amén. Si es el mismo Espíritu Santo que tenemos dentro, ¿no? Que vive en nosotros, en esta casa que el Señor tomó para habitar con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cómo podemos nosotros estar unidos si vamos a pensar diferente? Si al servidor no le parece lo que el pastor piensa, o al pastor no le parece el consejo del servidor que tiene a la par, tenemos que pensar lo mismo y esas cosas se llevan en oración juntos. Vamos a tomar esta decisión, vamos todos juntos en oración, que sea el Señor que lo revele, que sea el Señor que lo direccione, porque si no, entonces eso no va a funcionar, va a ser algo que no va a ser de largo plazo. Amén. Cuando hay una iglesia dividida, hay ruina, hay debilidad y pérdidas de testimonio, porque van a ver quiénes van a migrar. Va a haber pérdida de testimonio, ya que una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer, según Mateo 12:25. No prevalece una casa desunida. Ustedes ven que feo a veces en la familia de uno, digamos, en el hogar de uno, cuando las cosas no están en un mismo sentir, en un mismo acuerdo. Esa casa es un desastre, un pleito continuo todo el tiempo. Siempre hay problemas, siempre hay pleitos, esa casa no hay paz. Así puede suceder igual en la iglesia, si nosotros no nos espabilamos como pueblo de Dios. Por eso es que el título que el Señor me daba era un pueblo unido en Cristo no es vencido. Porque cuando vengan los ataques del enemigo, vamos a tener ahí esa arma que es la oración para frenar todo ataque, para derribar todo argumento contrario a lo que dice Cristo. Amén. Pero ¿cómo hacemos entonces si unos quieren orar y los otros no? Va a haber una brecha siempre abierta, ¿cierto? Mentira. Va a haber una brechita ahí siempre abierta y después no sabemos por dónde entró, pero es porque no nos queremos levantar como iglesia. Es porque el pastor siempre tiene que andar atrás, arreglos y carreros. Qué bonito sería que todos nos levantemos de verdad y digamos, vamos a hacer un tiempo de oración. Vea que no quiero ofender a nadie, pero cuando la pastora o alguien dice, vamos a hacer una vigilia, cada quien en su casa, pero y si acaso salimos 3 a decir aquí, y somos un montón en ese grupo, somos como 20 creo, más de 20 en ese grupo. Entonces, ¿qué nos quiere decir Dios hoy con esto? Que debemos unirnos más en oración. Orar los unos por los otros constantemente. Orar porque la iglesia crezca, orar porque podamos hacer la obra de Dios. Esto que vamos a hacer, esto hay que llevar a la presencia de Dios. Esto no es como que vamos a ir ahí desequipados y que nos pongan en vergüenza. Porque si ya Dios está hablando y si ya Dios está dando el trabajo y la tarea, no podemos ir así desequipados. Tenemos que ir con todo el equipo. Todos, porque somos poquitos. No es como que vamos a ir 70 personas. Y algún día las van a ver, pero por el momento vemos cuántos. Todos podemos ir a hacer ese trabajo del Señor. Amén. Porque un pueblo unido no deja de orar, no deja de congregarse. Porque donde hay unidad, hay amor por crecer. Donde hay unidad dice que hay crecimiento y hay amor, hay perdón. Dice que también hay restauración, hay madurez espiritual, hay adoración y deseo de crecer. Y dice que también hay deseo por conocer más de la palabra, más de Cristo. Dice que donde no hay unidad, hay contienda, hay egoísmo, hay falta de perdón, hay falta de sometimiento, falta de oración, no hay adoración, se duermen cuando estamos en el tiempo de la adoración. El pueblo como sea se puede apagar cuando no hay un corazón dispuesto a entregárselo a Cristo y decir, hoy yo quiero recibir de ti. Viene el desánimo sobre nosotros, sobre la iglesia, cuando no tenemos un corazón dispuesto. Dice que también pasa por la falta de apoyo, y cuando estas cosas pasan hay quienes pierden la identidad.
y se inclinan a los caminos que llevan a la separación de Dios. Porque eso sucede cuando la iglesia se empieza a apagar por el desánimo, por situaciones. Mira, el desánimo siempre va a venir por alguna otra situación, no solo por lo de la iglesia, sino por cosas que pasan allá afuera. Yo fui una persona que he sido muy atacada con eso. Y lo doy por testimonio. Así he sido una persona que me ha tocado muy duro, y en esos últimos días atrás la situación estuvo muy dura, que yo dije, yo renuncio. Yo no vuelvo más, ya no aguanto más. Pero Dios en su infinita misericordia quiere tener aquí. No es como yo diga, es como Dios dice. Y cuando eso pasa, cuando el corazón está dispuesto. Porque por más que queramos tirar la toalla, el Señor la va a carne montar. es débil, pero el espíritu está dispuesto. Amén. Si somos de espíritu, pensamos y hacemos las cosas con el espíritu. Y si somos de la carne, nos vamos a dejar doblegar por todo aquel cansancio y agotamiento que viene ahí a cansarnos y a enfermarnos por la presión que estamos pasando, ya sea situaciones en la casa o en la iglesia o donde sea, ¿verdad? Pero Dios quiere que le sirvamos a pesar de todo eso. Yo hoy sinceramente yo sentía que no iba a poder llegar aquí solo Dios sabe cómo yo me estaba sintiendo esos días atrás. Estaba, la verdad que complicadillo ahí, un poco más de salud. Y la hermanita testigo que se van a quedar pasó. Pero bueno, ¿pero qué siente? Yo le decía, hermana, si no tuviera seguro maquillaje en la cara, se me diera como anda. Gloria a Dios, porque de verdad me sentía demasiadamente mal. Entonces, dice Gálatas 2:20, que fue lo que yo les dije a ustedes sobre llevar los unos la carga de los otros y cumplir esta ley de Cristo. Esa es la ley que el Señor nos manda a cumplir. Vamos a ver, no me malinterpreten, no estoy diciendo que es que hay que, ¿verdad?, andar levantando al hermano todo el tiempo y que el hermano no ponga de su parte. Porque el que tiene amor por Cristo y que quiere cambiar y quiere ser restaurado también tiene que poner de su parte. Pero eso no quiere decir que nosotros no le pongamos atención al hermano. Que, mire, yo les insto de verdad, estamos los unos para los otros para ayudarnos. Si uno necesita un consejo, ¿por qué? No tenga miedo y no tenga temor de pedirle ese consejo al otro hermano o a la otra hermana de la iglesia, porque estamos todos para ayudarnos. Porque a veces esa falta de confianza que quizás no tenemos o que no nos dan, hace que nos desanimemos. Porque hay situaciones tan difíciles que no sabemos cómo sobrellevar solos. Pero si somos un pueblo unido, ¿por qué no vamos a poder ir donde el hermano y decirle, vea, me sucede tal cosa, necesito que ore por mí, necesito que me dé un consejo, necesito que me ayude en tal cosa? Entonces lo que el Señor quiere hoy es que nosotros como iglesia nos unamos más. Y que seamos ese ejemplo de cómo una iglesia unida puede crecer. Porque somos poquitos ahorita, pero yo estoy segura que vamos a llegar a ser muchos más. Y eso lo vamos a lograr en unidad, primeramente, para que así podamos crecer. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios, ese era el mensaje que yo les traía de parte de Dios. Dios me los bendiga, hermanos.